¿Qué tal? Vamos a hablar del sistema endocrino. Los sistemas endocrino y nervioso básicamente actúan juntos para coordinar las funciones de todos los aparatos y sistemas del organismo. Se interrelacionan de tal forma que se encargan de mantener la homeostasis del organismo. El sistema nervioso, pues, a través de los impulsos nerviosos, hace su función, como ya en alguna ocasión lo comentamos, mientras que el sistema endocrino lo hace mediante sustancias, ¿sí?, que se llaman hormonas. Entonces, aquí podemos ver desde el cerebro, que se encarga, es la cuna o el centro de control principal del sistema nervioso, pues bueno, también tiene partes endocrinas, como vamos a ver más adelante, pero actúan con otras glándulas, ¿sí?, en el resto del sistema. Por ejemplo, dentro de la comparación de los sistemas, de cómo funciona el sistema nervioso y cómo funciona el sistema endocrino, pues las moléculas mediadoras en el sistema nervioso, como ya vimos, son los neurotransmisores, mientras que en el sistema endocrino son las hormonas. Los sitios de acción, pues bueno, en la sinapsis, este neurotransmisor se libera y pasa a la siguiente neurona, mientras que en el sistema endocrino puede ser a la célula que se encuentra a un lado o a células que se encuentran a distancia, que son susceptibles de los efectos de las hormonas, ¿sí?, que se llaman células diana, ¿sí? Generalmente aquí las células diana del sistema nervioso, pues bueno, pueden ser músculos, las mismas glándulas, otras neuronas, ¿sí? Y el sistema endocrino pues tiene la capacidad de que puede llegar a prácticamente todas las células del organismo que sean susceptibles de sus efectos, ¿sí? El tiempo de la acción de del sistema nervioso generalmente es en milisegundos. ¿Por qué? Porque se tienen los medios de transmisión, como son los nervios, que van llevando esa señal rápidamente hacia cualquier parte del organismo. Mientras, ¿sí?, que el sistema endocrino, dependiendo de sus características, puede ser de segundos a horas. Y la duración, pues bueno, el efecto que provoca una estimulación de una célula a través de un potencial de acción de una neurona, pues va a ser inmediato, prácticamente milisegundos, mientras que en el sistema endocrino, dependiendo de la función y de la liberación de estas hormonas, su efecto puede durar de segundos, inclusive hasta días. Bueno, el sistema endocrino básicamente está formado por glándulas, ¿sí? Las glándulas son células que van a secretar una sustancia, ya sea dentro de los conductos hacia una superficie o hacia el líquido extracelular, ¿sí? Las glándulas se pueden clasificar de acuerdo a dónde liberan la sustancia que producen, ¿sí? Y pueden ser exocrinas o endocrinas, exócrinas o endócrinas, se puede pronunciar prácticamente de la misma forma. Y el estudio científico de las hormonas y los órganos endocrinos se denomina endocrinología. Muy bien, las glándulas exocrinas o exócrinas. Las glándulas exocrinas secretan sus productos dentro de conductos que desembocan en alguna superficie de un epitelio, que puede ser de cobertura, puede ser de revestimiento, que puede ser, por ejemplo, la piel, o puede ser dentro de un conducto hueco, como por ejemplo el intestino. Entonces, aquí estas secreciones se vierten prácticamente hacia el exterior, y estas incluyen las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas que producen sebo, las glándulas mucosas, que puede haber mucosa nasal, vaginal, intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay glándulas digestivas, como la saliva, que se produce en las glándulas salivales, el páncreas que produce el jugo pancreático, el hígado que produce la bilis, que todas estas a final de cuentas se consideran glándulas y su secreción en este caso es exocrina. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es el ejemplo de lo que sería una glándula sudorípara. Las glándulas endocrinas. La secreción de las glándulas endocrinas, que son las que van a liberar su contenido hacia adentro del organismo, a diferencia de las exocrinas,
estas sustancias se llaman hormonas. Y las hormonas son sustancias químicas que secretan estas glándulas endocrinas que van a vertirse hacia el líquido extracelular, hacia los fluidos extracelulares. Y su función va a ser regular la actividad metabólica de otras células del organismo. Todas las secreciones endocrinas pueden producir sus efectos no solamente alrededor de la célula que la produce, sino pueden llegar prácticamente a cualquier parte del organismo. ¿Por qué? Porque, como habíamos comentado, pues estas se secretan hacia el líquido extracelular, y el líquido extracelular también está incluido lo que viene siendo el torrente circulatorio a través del plasma. Entonces fácilmente pueden llegar a cualquier parte del organismo. ¿Cómo funcionan las hormonas? ¿Qué es lo que hacen las hormonas? Bueno, aunque las hormonas transportadas por la sangre circulan por todo el organismo prácticamente, solamente van a tener efecto sobre las células que tienen capacidad de estimularse con estas hormonas. ¿Qué significa? Que una hormona va a tener efecto sobre una célula determinada y esta se va a llamar célula blanco o célula diana. ¿Por qué? Porque la hormona va a poder hacer efecto sobre ella. ¿Sí? Entonces, para que una célula blanco responda a una hormona, pues bueno, tiene que haber ciertas proteínas en su membrana para que pueda esta hormona actuar sobre la célula. Vamos a suponer que para que una célula determinada pueda tener un efecto, una hormona pueda tener un efecto sobre ella, hagan de cuenta que tiene la llave para entrar a la célula. Cuando una célula determinada tiene la cerradura para la llave de la hormona, pues esta hormona puede entrar y ocasionar cambios, ¿sí? Y de esta forma hay dos maneras en las que las hormonas pueden ocasionar cambios en las células. Número uno, cambiando su material genético. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, se haga una síntesis de proteínas estimulada por esta hormona. ¿Sí? Digamos que esta hormona que tiene una llave abre la célula que tiene una cerradura específica que puede permitir que la hormona entre y le dice, célula, necesito que por favor me hagas una proteína de estas características. Y así, esta hormona cambia la maquinaria celular, o en este caso cambia el ADN, para que de esta manera se genere una proteína nueva en este caso. A su vez, pues esto significa que al modificar el material genético de la célula, pues la misma célula influenciada por la hormona va a cambiar para hacer lo que la hormona le dijo, por decirlo de alguna forma. Y otra de las maneras es por medio de lo que es el segundo mensajero. Entonces, esta hormona estimula esa cerradura y esa cerradura estimula la célula para que tenga un cambio y haga una función. Entonces, de esta manera, las hormonas tienen la capacidad de afectar a células en específico, que se llaman células blanco, células diana, que son las que van a responder a estos estímulos de estas dos maneras, ya sea modificando su material genético o ya sea por la figura de lo que se llama un segundo mensajero, que va a cambiar la actividad celular. Muy bien, ¿cómo se estimulan las hormonas? ¿Cómo funcionan estas hormonas? Bueno, ya vimos, una de las cosas que vemos es que estas hormonas pueden ser estimuladas. Número uno, por señales del sistema nervioso. Como comentamos al principio, pues estos dos sistemas se encargan prácticamente de mantener la homeostasis en todo el organismo. Entonces, el sistema nervioso puede mandar señales para regular estas hormonas. Otra de las maneras en las que esta secreción de hormonas se regula es por cambios químicos propios en la sangre, ¿sí? Y otro de los mecanismos es por la misma función de las hormonas, que pueden tener efectos diferentes. Entonces, el aumento de una va a inhibir el otro, como vamos a ver más adelante. En esta imagen podemos ver cómo hay estímulos que se pueden dar de manera nerviosa, por ejemplo en el hipocampo, en la amígdala, pero también cambios químicos en la sangre, ¿sí? Y pueden afectar la liberación de hormonas. Entonces,
Entonces podemos ver que los estímulos hormonales, ¿sí? Los estímulos más comunes son los estímulos hormonales, en los que una hormona impulsa a los órganos endocrinos a actuar. Por ejemplo, como vamos de todos modos a especificarlo más adelante, una hormona, ¿sí?, que se libera de la apófisis sensible, la hormona estimulante del tiroides, la hormona estimulante de la hormona folículo estimulante, luteiniscente, son sustancias que van en la sangre y van a estimular órganos en específico, pero a través de una hormona, ¿sí? Otro de los mecanismos son los cambios propios de la sangre o los humores. Los humores es un concepto inclusive desde antes de la Edad Media, donde se hacía el término humoral, hace referencia al antiguo uso de palabras como los humores, la bilis, sustancias propiamente dichas, ¿sí? Entonces, aquí los estímulos humorales o los cambios propios de las concentraciones de ciertas partículas en la sangre, ¿sí?, también van a estimular que se produzcan hormonas. Por ejemplo, cuando hay una disminución en la concentración del calcio, en este caso, pues se estimulan las glándulas paratiroides. ¿Para qué? Para que se libere esta hormona, la paratormona se libere. Al liberarse la paratormona afecta el hueso de tal manera que se libere calcio. Y así es como una sustancia que está bajando en la sangre, en este caso el calcio, va a estimular la producción de una hormona. Y los estímulos nerviosos, ¿sí? En casos aislados, las fibras nerviosas estimulan la liberación de hormonas. Y se dice que las células blanco responden a estos estímulos nerviosos. Por ejemplo, uno de los ejemplos es la estimulación del sistema nervioso simpático hacia la médula suprarrenal. ¿Para qué? Para liberar hormonas como la noradrenalina y adrenalina durante los periodos de estrés. Entonces, si por alguna circunstancia el sistema nervioso se activa y estimula, pues este impulso nervioso va a hacer que la médula suprarrenal libere su contenido de adrenalina y noradrenalina, que se conocen como catecolaminas. Como habíamos comentado, una hormona es una sustancia química que se secreta por una célula o un grupo de células, que se conoce como glándula, para ejercer efectos fisiológicos sobre otras células, ¿sí?, que se llaman células blanco o células diana. Estas hormonas circulan por la sangre cuando son endócrinas y llegan hasta otras células denominadas células diana, como ya habíamos comentado, y van a tener un efecto sobre ellas, que generalmente es un efecto regulador, ¿sí? Las hormonas actúan sobre todos los sistemas del organismo, regulan la homeostasis, que permite mantener un medio interno estable, ¿sí? Además, son importantes para el desarrollo, para el crecimiento, para el metabolismo, para la reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las hormonas? Pues bueno, regulan la composición química del organismo, su metabolismo, su balance energético, ayudan a la contracción de las fibras, estimulan, por ejemplo, algunas hormonas pues tienen la capacidad de estimular la contracción del músculo liso o de las fibras musculares cardíacas, estimulan también o regulan la secreción de otras glándulas, como habíamos visto, y, por ejemplo, también tienen actividad sobre el sistema inmune. Ahora, pues como ya habíamos comentado, pues controlan el crecimiento, el desarrollo, la función de los aparatos reproductores y los ciclos circadianos, los ciclos de sueño, los ciclos de vigilia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se regulan a sí mismas estas hormonas? Bueno, se llaman mecanismos de retroalimentación o feedback, ¿sí? Los mecanismos de retroalimentación, generalmente negativos, ahorita vamos a explicarlo, son el principal medio por el cual las mismas hormonas se van regulando, ¿sí? En estos sistemas, cuando aumenta la secreción de hormonas, se produce gracias a algunos estímulos internos o externos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la elevación de niveles hormonales inhibe la liberación de más hormonas,
¿sí? Incluso mientras se promueven respuestas en sus órganos blancos. Entonces, como resultado, los niveles de sangre de muchas hormonas varían solo dentro de un rango muy estrecho. La retroalimentación negativa, ¿sí?, es la forma más común en la que las hormonas se van a regular por sí mismas. Cuando la glándula siente la presencia de la hormona o de la sustancia X, se inhibe la producción de esta hormona, ¿sí? O si la glándula percibe una baja cantidad de hormona o de una sustancia, ¿sí?, aumenta la producción de esta hormona. Vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Vamos a utilizar el ejemplo de la insulina y la glucosa. Cuando hay una baja cantidad de azúcar, una gran cantidad de azúcar se detecta por medio de sensores que hay en todo el organismo, se detecta una gran cantidad de glucosa en la sangre. ¿Qué significa? Es un estímulo para la producción de insulina. Entonces, hay un aumento en la cantidad de glucosa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Si hay un aumento en la cantidad de glucosa, ¿sí?, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues al haber una gran cantidad de glucosa, va a haber un aumento en la secreción de insulina. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que va a disminuir la glucosa. Y al disminuir la glucosa, deja de ser un estímulo para la producción de insulina. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de azúcar que disparó inicialmente, o la cantidad de glucosa que disparó inicialmente la producción de insulina, ya en este momento no hay. Entonces, esto se podría considerar un biofeedback negativo. Sin embargo, pues hay un biofeedback positivo, que es el menos común. Es cuando esta hormona o esta sustancia aumenta, pues aumenta más la producción de la hormona o de la sustancia. Dentro del sistema endocrino tenemos diferentes glándulas, ¿sí? Las más representativas, vamos a hablar de ellas, ahorita vamos a ver, son la hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, timo, páncreas, testículo y ovario. Sin embargo, dentro de la definición de glándulas y hormonas y tejidos diana, pues hay muchos órganos. En el tubo digestivo podemos encontrar sustancias que se liberan para autorregular la función intestinal, más sin embargo, son efectos en algunas ocasiones mínimos o locales. Aquí estas hormonas generalmente tienen una influencia en todo el organismo. Tenemos que hablar también del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura nerviosa que está situada en la base del encéfalo y está constituido por múltiples conjuntos de neuronas que forman diversos núcleos. Hay neuronas especiales en unos núcleos específicos del hipotálamo que sintetizan y secretan hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras, ¿sí?, que controlan a su vez la secreción de la adenohipófisis, facilitándola, inhibiéndola respectivamente. Ahorita vamos a ver lo que es la adenohipófisis. Este es el hipotálamo, ¿sí?, y está íntimamente unido a una glándula de la que vamos a hablar más adelante, que es la hipófisis. Entonces, la comunicación entre la hipófisis anterior, que tiene 2 lóbulos, y el hipotálamo se efectúa a través de pequeños vasos sanguíneos que proceden del mismo hipotálamo, que están aquí, y van a desembocar en los sinusoides, que son los capilares especiales, ¿sí?, en la misma hipófisis. Y estos van a proporcionar una conexión vascular directa entre el hipotálamo y las células de la hipófisis anterior, ¿sí? Y esto se llama el sistema portal hipotálamo-hipófisis. Entonces, el hipotálamo, que se encuentra en esta parte, ¿sí?, vamos a ver que tienen células que se encargan de liberar varias sustancias. ¿Cuáles son? Son por ejemplo, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la somatostatina, hormona liberadora de prolactina, inhibidora de prolactina, liberadora de tirotropina, liberadora de corticotropina, liberadora de gonadotropinas. Estas se secretan en el hipotálamo. ¿Para qué? Para que tengan efecto sobre
otra glándula que se llama hipófisis, ¿sí? Y esta a su vez va a liberar otras hormonas. Entonces aquí vemos que hay una secreción de sustancias, hay una glándula que produce una hormona y va a afectar a un tejido blanco. En este caso el hipotálamo va a liberar hormonas liberadoras o inhibidoras y van a actuar sobre la adenohipófisis. Entonces, de esta manera hay hormonas, ¿sí?, que como la del hipotálamo, que van a liberarse hacia la hipófisis, y esta a su vez va a tener efecto sobre otras, va a liberar unas glándulas, unas hormonas que van a afectar a otros tejidos. Muy bien, vamos a entrar. La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula, obviamente endocrina, que secreta varias hormonas que controlan a otras glándulas endocrinas o endócrinas. La hipófisis es una estructura con forma de chícharo, con forma de guisante, que mide 1 a 1,5 centímetros y se encuentra en lo que es la silla turca. La silla turca, así se denomina, es una parte del hueso esfenoides que se encuentra en el cráneo. Y está unida, como ya habíamos comentado, al hipotálamo por medio de lo que se llama el infundíbulo, ¿sí? Y esta glándula hipófisis tiene 2 lóbulos que están separados, bueno, que tienen función, que tienen una estructura tanto anatómica como fisiológica distinto. Es un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. El lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis secreta hormonas que regulan muchas actividades del organismo, desde el crecimiento y la reproducción. La liberación de las hormonas de la adenohipófisis, ¿sí?, o de la hipófisis anterior, se estimula mediante hormonas liberadoras y se inhibe mediante hormonas inhibidoras que vienen del hipotálamo, ¿sí? Entonces es muy importante la relación anatómica que hay entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Y esto también a su vez nos refleja lo que es un nexo muy importante entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, aquí podemos ver, ¿sí?, cuáles son las hormonas, algunas de las hormonas que se liberan dentro de la adenohipófisis. Está la hormona adenocorticotrópica, que tiene su blanco en la corteza suprarrenal, y ¿qué es lo que va a hacer? La liberación de glucocorticoides, y va a ser estimulada por la hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? Y esto es quien va a regular la secreción. Por ejemplo, la hormona folículo estimulante va a tener su efecto prácticamente en las gónadas. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular la producción de gametos, ¿sí? Y en el caso de la mujer, la producción de estrógenos, y va a ser regulada por la hormona liberadora de gonadotropinas, va a ser inhibida por los esteroides sexuales, el aumento de los estrógenos, o por inhibina, como vamos a ver más adelante, etc. Entonces, aquí podemos ver cuáles son unos ejemplos de lo que viene siendo varias de las hormonas de la hipófisis anterior, ¿sí? Otras de las hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento y la prolactina, ejercen sus efectos en objetivos no endócrinos. Estimulan, por ejemplo, la hormona de crecimiento estimula el músculo, el hueso para su crecimiento, la prolactina para la secreción de leche. Entonces, no tienen efecto sobre una glándula propiamente dicho, sino que van a afectar ciertos tejidos específicos. La tirotrópica, la adenocorticotrópica y las 2 hormonas gonadotrópicas son hormonas trópicas. ¿Y qué significa esto? Que estimulan órganos blandos que también son glándulas endócrinas, ¿sí?, para que secreten sus hormonas y tengan efecto en los tejidos corporales. Aquí una característica de todas las hormonas hipofisiarias anteriores, que son las de la hipófisis, son proteínas.
actúan mediante segundo mensajero, como habíamos visto su mecanismo, y están reguladas por estímulos hormonales, la mayoría de ellos por retroalimentación negativa. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo de cuáles son las hormonas que se liberan por la adenohipófisis o hipófisis anterior, como pueden ser la hormona del crecimiento, que tiene, como su nombre nos dice, va a estimular al hígado, músculos, cartílagos, huesos, etcétera, 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 para que haya un crecimiento del organismo. La hormona tiroestimulante o estimulante del tiroides, ¿sí?, que va a estimular para que esta hormona funcione. La folículo estimulante para que las gónadas, ¿sí?, produzcan las células reproductoras, óvulos en el caso de la mujer, espermatozoides en el caso del hombre. La hormona luteinizante en las mujeres para la secreción de estrógenos y progesterona, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, y en los hombres para la producción de testosterona, que es la hormona que va a tener efecto para la generación de los caracteres sexuales del varón. La prolactina para promover la formación de leche, ¿sí?, y la corticotropina o adenocorticotrópica para hacer que se liberen glucocorticoides, principalmente el cortisol, en la corteza suprarrenal. Esas serían las hormonas de la hipófisis anterior. Aquí vemos otro ejemplo de qué se libera, cuál es su estructura, dónde se estimula y dónde va a tener su efecto. Sin embargo, también la hipófisis en su segmento posterior, o en su lóbulo posterior, mejor dicho, secreta dos hormonas. La hipófisis posterior se llama neurohipófisis porque prácticamente per se no produce hormonas, las almacena, ¿sí? El lóbulo posterior de la hipófisis no sintetiza hormonas, sí almacena y libera dos hormonas que se producen desde el hipotálamo, que son la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina. Y estas se transportan por medio de axones de las células neurosecretoras del hipotálamo a la hipófisis posterior para almacenarse. Y estas van a ser la hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Bueno, la hormona antidiurética, como su nombre lo indica, disminuye, su efecto es disminuir la producción de orina, ¿sí? Otro nombre que tiene esta hormona se llama vasopresina, ¿sí? Es la misma, pero tiene un efecto, es un efecto vasopresor, que significa que aumenta el tono muscular, aumenta el tono de los vasos sanguíneos para aumentar la presión dentro del vaso, ¿sí? Entonces, la cantidad de hormona antidiurética se va a secretar de acuerdo a la presión osmótica de la sangre, dependiendo si hay mucha o hay poca agua, ¿sí?, y al volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, la hormona antidiurética hace que los riñones devuelvan más agua a la sangre y así disminuye el volumen urinario. En vez de tirar orina, pues ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a recuperar orina. ¿Y dónde se va a dar esto? Bueno, hay receptores hipotalámicos que le van a decir a la neurohipófisis si se libera esta hormona o no, dependiendo de la presión que haya o la cantidad de agua que haya. Y la oxitocina es otra de las hormonas que, bueno, se secreta también del hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, y esta se va a secretar en respuesta a la distensión uterina y a la estimulación de los pezones. Y de esta manera se estimula la contracción de las células musculares lisas del útero durante el parto. Asimismo, estimula la contracción de las células mioepiteliales de las glándulas mamarias para provocar la eyección de leche. Y como ya comentamos, la hormona tiroidica que va a afectar a la presión dentro de los vasos y a la recuperación de agua, disminuyendo la producción de orina.
Entonces, como podemos ver, pues en la hipófisis posterior la producción de estas dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética, ¿sí? Que la oxitocina va a estimular la contracción del útero y el reflejo de la expulsión de leche, ¿sí? Donde se va a dar en respuesta al estiramiento del uterino, el estiramiento de las fibras uterinas y al amamantamiento de un niño. Otra de las glándulas que tenemos en el organismo es la glándula tiroides. La glándula tiroides pesa entre 10 y 20 gramos, se encuentra localizada inmediatamente por debajo de la laringe, en la cara anterior del cuello, por delante de la tráquea. Tiene dos lóbulos, un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, puede tener un lóbulo piramidal, ¿sí? Y están unidos estos dos lóbulos por un segmento que se llama istmo, y es una glándula muy vascularizada. Esta produce dos hormonas, la hormona tiroidea y la calcitonina. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo está la tiroides con sus dos lóbulos unidas por el istmo por delante de la tráquea, está en la cara anterior del cuello, ¿sí? Más o menos unos 2 centímetros por arriba de la escotadura, escotadura external podemos tocar esta glándula. Las hormonas tiroideas, la triiodotironina y la tetraiodotironina, o T3 o T4, como se conocen habitualmente, ¿sí? La mayoría de las células del organismo tienen receptores para estas hormonas, entonces prácticamente tienen efecto en todo el organismo. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Bueno, las hormonas tiroideas estimulan la síntesis de proteína, promueven la maduración del sistema nervioso y aumentan el índice de respiración celular en casi todos los tejidos del cuerpo. ¿Qué significa? Que van a ayudar a la tasa metabólica, a qué tanto van a trabajar estas células, ¿sí? Entonces, la tiroxina, que se convierte en T3, incrementa el índice metabólico basal. ¿Qué significa? Que digamos que aumenta el trabajo de la célula, aumenta el metabolismo. Entonces, aquí cuando empieza a haber una baja de los niveles de T3 o T4, la tasa metabólica baja, entonces el hipotálamo hace que se libere la hormona liberadora de tirosina, la hormona estimulante del tiroides. En el hipotálamo se secreta la hormona liberadora de tirosina, que a su vez estimula en la adenohipófisis la liberación de hormona estimulante del tiroides. Esta hormona estimulante del tiroides actúa sobre las células foliculares tiroideas y estas a su vez liberan, ¿sí?, triiodotironina y tetraiodotironina, T3, T4, ¿sí? Y estas van a aumentar la tasa metabólica basal, la síntesis de sodio-potasio ATPasa, la temperatura corporal, van a producir que haya una mayor, al aumentar la tasa de metabolismo, digamos, de función de esas células, pues obviamente van a aumentar el uso de glucosa para que tengan las células el combustible suficiente para poder trabajar más, así como ácidos grasos, ¿sí? Se va a liberar más grasa de los depósitos, que es la lipólisis, ¿sí? Y van a regular el desarrollo y crecimiento del tejido nervioso, de los huesos, etcétera, el uso de algunas catecolaminas. Entonces, cuando hay un aumento de T3 y T4, a su vez, al aumentar la producción de esta hormona, que es la función de las hormonas tiroideas, que están producidas obviamente en el tiroides, van a inhibir tanto la hormona liberadora del hipotálamo como la hormona estimulante del tiroides a nivel de la hipófisis. Entonces, esto es una retroalimentación negativa, ¿sí? Al aumentar le dijeron a la glándula, produce más hormona, y al producir más hormona, esta a su vez inhibe las hormonas liberadoras. Y por eso se llama retroalimentación negativa. Otra de las hormonas que se produce en el tiroides es la calcitonina. Y la calcitonina va a ayudar a regular las concentraciones de calcio en la sangre.
Esta, digamos, es una hormona que se va a encargar de evitar la pérdida de calcio, va a ahorrar calcio, ¿sí? Inhibe la disolución de los cristales de fosfato de calcio del hueso y estimula la secreción de calcio en la orina por los riñones. Entonces, estas dos acciones van a dar por resultado un decremento de la concentración sanguínea de calcio, ¿sí? Entonces, la tiroides va a liberar calcitonina y esta calcitonina va a estimular el depósito de sales de calcio en los huesos. ¿Para qué? Para que se mantenga una homeostasis de calcio entre 9 y 11 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, ¿sí? Entonces, esta es la función de la calcitonina. Más adelante vamos a ver la siguiente. Entonces, las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, la tirotirodina o la tetraiodotiroxina o tiroxina, van a aumentar la tasa metabólica basal, como ya habíamos comentado, estimulan la síntesis de proteínas, aumentan el uso de glucosa y de ácidos grasos, aumentan la excreción de colesterol, aceleran el crecimiento corporal, etcétera, etcétera. Ayudan al desarrollo del sistema nervioso, esto es muy importante, ¿sí? Y la calcitonina, ¿sí? Va a ayudar básicamente a disminuir los niveles sanguíneos de calcio y de fosfato por inhibición de la reabsorción ósea, ¿sí? Y va a ayudar a regular estos niveles, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en la calcitonina, los niveles altos de calcio estimulan su secreción y los niveles bajos de calcio van a inhibir su secreción, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿cómo se controla la secreción? Bueno, la hormona liberadora de tirotrofina, que se secreta en el hipotálamo, va a estimular a la adenohipófisis para que libere hormona estimulante del tiroides o tiroestimulante, ¿sí? Cuando haya niveles bajos de hormona tiroidea. Cuando el hipotálamo estimula a la adenohipófisis y la adenohipófisis aumenta los niveles le dice a la tiroides ponte a trabajar y la glándula tiroides produce T3 y T4 en grandes cantidades, pues van a inhibir las hormonas estimulantes y de esta manera se va a moderar o a mejorar su biofeedback y va a ser una retroalimentación negativa. Glándula tiroides, T3, T4, va a estimular el metabolismo y se va a regular por la misma hormona estimulante del tiroide o la liberadora de tirotropina, ¿sí? Mientras que la calcitonina va a reducir el nivel de calcio y se va a regular por el propio nivel de calcio. Si hay un bajo nivel de calcio, esta hormona se inhibe. En este eje, en el hipotálamo hipófisis tiroide, como podemos ver, el hipotálamo, ¿sí? La secreción de tiroxina o de T3, T4 a través del tiroides va a inhibir la capacidad de respuesta de la hormona liberadora de tirotropina, que es la que va a estimular la parte anterior de la hipófisis para que libere hormona estimulante del tiroides y de esta manera funciona. Entonces, al aumentar las secreciones de T3 y T4, pues se va a inhibir la hormona liberadora de tirotropina, tanto en la producción como en el hipotálamo, como en la parte anterior de la hipófisis. Y de esta manera es como se da este eje, ¿sí? Que lo vamos a estar viendo en diferentes hormonas, en diferentes sistemas, sobre diferentes hormonas. Entonces, la secreción de tiroxina a partir de la tiroides es estimulada por la hormona estimulante del tiroides que proviene de la parte anterior de la hipófisis, ¿sí? La secreción de la hormona estimulante del tiroides, a su vez, es estimulada por la liberación de hormona de tirotropina.
y esta estimulación se equilibra por medio de inhibición negativa, ¿sí? Que son estas flechas de color azul, por la tiroxina, ¿sí? Que va a disminuir la capacidad de respuesta de la hipófisis anterior a la acción de esta hormona. Vamos a hablar de otras glándulas que son las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son pequeñas masas de tejido glandular que se encuentran a menudo en la superficie posterior de la glándula tiroides, ¿sí? Son estas. Están en la parte, digamos, en la parte posterior de los lóbulos de la tiroides. Son glándulas muy pequeñas, ¿sí? Poquito menos de 3 a 5 milímetros de diámetro, si acaso. Pueden confundirse fácilmente con la grasa interna que tenemos en el organismo. Hay que tenerla cuando se hace cirugía a este nivel, hay que tener mucho cuidado de conservarlas precisamente y no lastimarlas porque tienen una función muy importante. Las paratiroides secretan hormona paratiroidea o paratormona, que es otro de los reguladores del calcio en la sangre. Entonces, aquí ya vamos a cerrar este círculo. Está la calcitonina que se produce en la glándula tiroides y está la paratormona que se produce en las glándulas paratiroides. Cuando los niveles de calcio en sangre caen, las paratiroides liberan paratormona, ¿sí? Que estimula las células de destrucción de los huesos, los osteoclastos, para descomponer la matriz ósea y liberar calcio a la sangre. Entonces, por lo tanto, la paratormona, ¿sí?, es una hormona hipercalcémica que va a aumentar los niveles de calcio de la sangre, mientras que la calcitonina es hipocalcémica, que va a disminuir los niveles de calcio en la sangre. Y esta interacción de retroalimentación negativa entre estas dos hormonas cuando controlan el nivel de calcio. Entonces, vamos a suponer que tenemos un aumento en la producción de calcio, se libera calcitonina, ¿sí? Y esta disminuye el calcio sérico y mantiene estos niveles de calcio. Más sin embargo, si hay una caída en los niveles de calcio, pues obviamente hay un desequilibrio. Al haber una disminución de los niveles de calcio, pues se va los receptores van a poder notarlo. Al haber una disminución de los niveles de calcio, van a estimular a las glándulas paratiroides para liberar hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea va a encargarse de que los osteoclastos, que son las células que destruyen hueso, lo liberen calcio del hueso, ¿sí? Y aumenten los niveles de calcio en la sangre y se mantenga la homeostasis. Más sin embargo, si estos niveles de calcio aumentan por alguna circunstancia, entra la calcitonina y se va a encargar de que ese calcio se mantenga o se reincorpore al hueso y mantenga estos niveles de homeostasia. Entonces aquí vemos cómo una y otra hormona van a tener efectos contrarios, pero van a estar a la vez reguladas por la sustancia que regulan, en este caso el calcio. Entonces aquí vemos que las glándulas paratiroides pues básicamente van a elevar la hormona la paratormona o la hormona paratiroidea va a elevar los niveles de calcio en sangre, mientras que en este caso, como ya vimos, la calcitonina se va a encargar de disminuirlas. Muy bien, otra de las glándulas de las que vamos a platicar son las glándulas suprarrenales. Las dos glándulas adrenales o suprarrenales tienen forma de guisante, pues no están guisantes, parecen más un frijol, ¿sí? Y se encuentran sobre la parte superior de los riñones. Las glándulas suprarrenales. Las dos glándulas adrenales o suprarrenales tienen forma de guisante, son estas, y se encuentran en la parte superior de los riñones. Aunque la glándula suprarrenal parece un solo órgano, en realidad se trata de dos órganos endocrinos, tanto por su estructura como por su función. Podemos distinguir o vamos a distinguir lo que es la corteza suprarrenal en el exterior y la médula suprarrenal en el interior. Aquí podemos ver este corte, ¿sí? La corteza suprarrenal, que es la primera que vamos a ver, produce tres grupos principales de hormonas esteroides, llamadas córtico, por
que se producen en la corteza, corticosteroides, ¿sí? Que son los mineralocorticoides, porque ahorita vamos a ver en qué consiste. Esta parte de la corteza suprarrenal, que es la zona glomerulosa, secreta mineralocorticoides, sobre todo aldosterona. Mineralocorticoides tiene algo que ver con el metabolismo de los minerales, como es el mejor representante de estas hormonas es la aldosterona, ¿sí? Los glucocorticoides, sobre todo el cortisol, que tienen algo que ver con el metabolismo, entre otras cosas, de la glucosa, pero sin embargo se van a secretar en periodos de estrés, como vamos a ver. Y las hormonas sexuales, una pequeña parte de esta zona que se llama reticular, que va a secretar andrógenos o hormonas sexuales. Entonces, la corteza suprarrenal tiene una zona glomerular, que es la que va a secretar al mineralocorticoides, su principal representante es la aldosterona, una zona fasciculada, ¿sí? Que va a secretar glucocorticoides, que es en esta parte de aquí, y la zona reticular, que va a secretar andrógenos y estrógenos. Todas estas hormonas se llaman corticosteroides. ¿Por qué? Porque se producen en la corteza suprarrenal. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Básicamente la aldosterona va a aumentar los niveles sanguíneos de sodio. Al aumentar el nivel de sodio, el organismo aumenta también el agua. El sodio y el agua generalmente se mueven juntos en el organismo para sus procesos fisiológicos y van a disminuir el nivel sanguíneo de potasio. ¿Quién controla esta secreción? Bueno, pues los niveles de potasio y la angiotensina 2 estimulan su secreción. Los glucocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides básicamente van a aumentar la degradación de proteínas, estimulan la gluconeogénesis y la lipólisis, ¿sí? Para proveer glucosa, proveen resistencia al estrés, disminuyen la inflamación y deprimen las respuestas inmunes. Esas son las acciones de los glucocorticoides y su principal representante de estas es el cortisol. ¿Y quién controla esa secreción? Bueno, la hormona adenocorticotrópica, ¿sí? Que a su vez libera la hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? Va a promover la secreción de ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica, ¿sí? En respuesta al estrés y a los niveles bajos de glucocorticoides, ¿sí? Y los andrógenos, pues obviamente, van a producir células sexuales muy en menor cantidad que las gónadas, pero van a asistir al comienzo del crecimiento del vello axilar y púbico en ambos sexos. Ya en las mujeres también van a contribuir a su líbido y después de la menopausia van a ayudar a producir también estrógenos, ¿sí? Entonces, la hormona adenocorticotrópica también va a ayudar a regular esta secreción. Entonces, como podemos ver, pues bueno, la hormona adenocorticotrópica va a aumentar la glucosa en la sangre gracias a estos glucocorticoides. Y los mineralocorticoides, en este caso la aldosterona, bueno, pues su función va a ser promover la reabsorción de sodio, agua y la excreción de potasio. En este eje, ¿sí? En el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, vamos a hablar solamente de la ACTH, ¿sí? Cuando hay un estrés inespecífico, cualquier situación que genere un estrés, que puede ser
no nada más estar preocupados, sino también poder tener una lesión, una quemadura, un proceso de sepsis, alguna enfermedad. Esto se va a detectar en centros encefálicos. El hipotálamo va a aumentar la hormona liberadora de corticotropina. Esta va a estimular la parte anterior de la hipófisis, que va a liberar la hormona liberadora de la CTH, y esta CTH va a aumentar en la corteza suprarrenal el cortisol, y el cortisol va a tener efectos de gluconeogénesis, de efectos antiinflamatorios, modulación de la respuesta inmune, etcétera, para responder a este estrés. Entonces, este aumento de cortisol es el que va a funcionar para llevar a cabo la retroalimentación negativa y evitar que se siga liberando la propia ACTH. Ahora vamos a lo que es la médula suprarrenal. La región interna de la glándula suprarrenal, que es la médula, es básicamente un ganglio simpático modificado del sistema nervioso autónomo. En su lugar de liberar un neurotransmisor, como las células nerviosas, las células de la médula suprarrenal secretan hormonas. Las células productoras de hormonas, llamadas células cromafines en la médula suprarrenal, están inervadas por neuronas simpáticas perganglionares del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, debido a que el sistema nervioso autónomo ejerce un control directo sobre las células cromafines, que son las que se encuentran en la médula suprarrenal, la liberación hormonal puede producirse de manera muy rápida, ¿sí? Que como ya vimos, una de las características de los estímulos del sistema nervioso es que es en milisegundos, gracias a la transmisión que se lleva a cabo de esos cables específicos que son las células nerviosas. Y esta médula suprarrenal produce las dos hormonas principales, que son la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Que se llaman catecolaminas. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, estas van a producir en una respuesta al estrés a corto plazo. ¿Qué es lo que van a ocasionar? Van a ocasionar un pulso más rápido, una mayor presión sanguínea, convierte el glucógeno en glucosa y libera glucosa a la sangre, dilata los bronquios, cambian los patrones de flujo sanguíneo, ¿sí? Para estados de alerta y agresividad, y una menor actividad, ya sea digestiva en ese momento, aumenta el ritmo metabólico, pero de una manera muy rápida, ¿sí? Entonces, estas son las hormonas que nos van a preparar para la huida o el ataque, ¿sí? Y van a tener diferentes acciones, van a ser estimuladas por el sistema nervioso autónomo, que es el que nos va a hacer esta respuesta de acuerdo al estímulo. Otra de las glándulas que van a producir hormonas es el páncreas. Y el páncreas es una glándula mixta, porque tiene tanto una secreción endocrina como exocrina. El páncreas pues, es un órgano aplanado que mide entre 12 a 15 centímetros, se encuentra en el marco duodenal, ¿sí? Está rodeado por el duodeno, ¿sí? Y se divide en las partes en las que se divide es una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Es un órgano retroperitoneal. La porción endocrina del páncreas consta de agrupaciones dispersas de células llamadas islotes pancreáticos o islotes de Langerhans o células de Langerhans. Y estas estructuras endocrinas son más comunes en el cuerpo y en la cola, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este esquema podemos ver que hay un conducto principal del páncreas que desemboca en el duodeno, en la papila mayor, aunque puede hacerlo también en la papila menor. Y este conducto es el que se va a encargar de las secreciones exócrinas del páncreas, que son el jugo pancreático. Y esa se libera hacia adentro, como habíamos comentado, como las características de las células exocrinas,
hacia afuera, ya sea hacia un epitelio diferente o hacia una cavidad, hacia un órgano hueco, que en este caso es el duodeno, parte del intestino delgado. Las células del páncreas se disponen en racimos que se llaman acinos. Estos acinos producen las enzimas digestivas, ¿sí? Que fluyen a través que fluyen al tubo digestivo a través de ciertos conductos, como podemos verlos aquí. Estas células van a producir, estos acinos van a producir el jugo pancreático y lo van a liberar en estos conductos, ¿sí? Y entre estos acinos exocrinos tenemos estas islotes de células, ¿sí? O islotes de Langerhans, ¿sí? Y ahí es donde se da la secreción endocrina del páncreas. Aquí estas son las células exócrinas. Estas son las células las que van a producir, estas son las que van a producir las secreciones exócrinas y estas las que van a producir las secreciones endócrinas. Tenemos 4 tipos de células en cada islote pancreático y tenemos las células alfa o células A y secretan una hormona que se llama glucagón. Las células beta o células que secretan insulina. Las células delta, que secretan somatostatina, y las células F o PP por polipéptido pancreático, ¿sí? Que liberan esa sustancia precisamente. Y aquí lo podemos ver. ¿Cómo pudiéramos explicar esto? Pues básicamente las células que producen una secreción exócrina pues tienen un conducto, mientras que las células que producen una secreción endocrina están rodeadas de abundantes vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es hacia donde liberan las hormonas que producen. Una de las hormonas más representativas del páncreas son la insulina y el glucagón. La insulina está producida por las células beta, ¿sí? Y esta básicamente promueve el movimiento de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos de la sangre a los tejidos. ¿Qué significa? Que va a encargarse de meter esa glucosa, esos nutrientes hacia adentro de la célula. Mientras que el glucagón está producido por las células alfa y es el efecto contrario. Tiende a aumentar los niveles de glicemia, estimulando la conversión de glucógeno en glucosa de las células hepáticas. Estimula la gluconeogénesis. ¿Qué significa esto? Que es la formación de moléculas de glucosa o energéticas a partir de otro tipo de sustratos como pueden ser las grasas o las proteínas. Y vierte esta glucosa, la glucosa que se produce por el efecto de esta hormona, pues se vierte a la circulación produciendo un efecto hiperglicémico, aumenta el nivel de sangre. Entonces, mientras que la insulina se encarga de reducir los niveles de glucosa en la sangre, el glucagón aumenta la glucosa en la sangre. ¿Y quién lo regula? El mismo nivel de glucosa es el que se va a encargar de regular a una u otra. ¿Se parece a ¿se parece el metabolismo del calcio? Sí, sí se parece. Mientras hay un aumento de calcio, funciona la calcitonina, y cuando hay una disminución de calcio, funciona la paratormona. Aquí es algo muy similar. Cuando comemos y tenemos elevados niveles de glucosa, los receptores lo detectan, ¿sí? Entonces, al encontrarse que hay un aumento en la producción de glucosa, o hay una mayor cantidad de glucosa en la sangre, se estimula la liberación de insulina a través de las células beta del páncreas. Y de esta manera, la insulina tiene por función ayudar a que esa glucosa que se encuentra en sangre llegue a los tejidos.
También va a estimular al hígado para que la recoja y la guarde como glucógeno, que es una de las maneras en las que nosotros acumulamos, podemos obtener glucosa. Entonces, a la hora de utilizar esa glucosa que hay en sangre, pues los niveles en la sangre se van a disminuir y se van a mantener en niveles entre los 90 hasta 110 miligramos por decilitro de sangre. Sin embargo, si por alguna circunstancia bajan esos niveles de ayuno, de glucosa, como puede ser un ayuno prolongado, etc., al haber una disminución en la glucosa sérica, se va a empezar a liberar glucagón del páncreas. ¿Y esta qué va a hacer? El glucagón se va a encargar de, primera, las reservas que tenemos de glucógeno, de esa glucosa que habíamos guardado en el hígado, empiezan a liberarse. Asimismo, ¿sí?, también puede echar mano de la grasa, de las proteínas. ¿Para qué? Para al descomponerlas, bueno, al metabolizarlas o hacer el proceso de gluconeogénesis, todo esto aumente los niveles de glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces, al aumentar los niveles de glucosa de sangre y se llegue, después de aumentarlos, si hubo un desequilibrio, pues se llegue nuevamente a la homeostasis y así sucesivamente. Aquí también podemos ver que cuando el nivel sérico de glucosa disminuye, ¿sí?, pues se va a liberar glucagón. El glucagón va a actuar sobre los hepatocitos para convertir en glucógeno, para liberar glucógeno, para estimular la gluconeogénesis y todo esto llevar los niveles de glucosa hasta los valores normales. Y la misma hiperglicemia, ¿sí?, esta misma hiperglicemia, ¿qué es lo que va a ocasionar? Inhibir la propia secreción de glucagón. Más sin embargo, si lo que se detecta es una baja en la glucosa del organismo, pues bueno, la insulina se va a encargar de hacer que la glucosa entre las células, que se guarde más glucosa, que se hagan más proteínas, etcétera, etcétera, y con esto van a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, el que haya una disminución en la glucosa va a inhibir la misma secreción de esta hormona, que es la insulina. Como ya vimos, pues bueno, el glucagón se produce en las células alfa, mientras que la insulina en las células beta, y ya vimos cuáles son sus efectos principales. Estas otras dos hormonas, la somatostatina y el polipéptido pancreático, pues bueno, la somatostatina está producida por las células delta, ¿sí?, y regula el resto de las células endocrinas dentro de los islotes pancreáticos, que va a inhibir ya sea la secreción de glucagón, de insulina o del mismo polipéptido, ¿sí? Y esta somatostatina también inhibe la secreción de hormona del crecimiento en la hipófisis anterior. El polipéptido pancreático, que está producido por las células F, inhibe la secreción de somatostatina, hacen un papel más o menos similar al de glucagón y la insulina, ¿sí? También inhibe la contracción de la vesícula biliar y la secreción de las enzimas digestivas del páncreas. Y estas, por ejemplo, la somatostatina, ¿qué acción va a tener? Pues bueno, también va a enlentecer la absorción de nutrientes del tubo digestivo, ¿sí? Y esto va a ocasionar que haya una disminución de la glucosa, y al haber una disminución de la glucosa también va a inhibir la secreción de insulina, ¿sí? Muy bien. Otras de las hormonas van a ser las gónadas. Las gónadas son los óvulos los órganos que producen los gametos. En las mujeres son los óvulos, ¿sí?, que son las células, como ya vimos, que van a tener la función reproductora, van a ser la célula producida por la mujer. Su secreción hormonal pues consiste en dos grupos de hormonas esteroides, que son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son los responsables del desarrollo de las características sexuales de las mujeres.
Si actúan junto con la progesterona, los estrógenos promueven el desarrollo del pecho y los cambios cíclicos en el forro del útero, ¿sí? En el endometrio, y a lo que se llama el ciclo menstrual. Y la progesterona mantiene equilibrado el tono del miometrio para que cuando haya implantación de un embrión no sea abortado, y además va a ayudar a preparar el tejido de la mama, el tejido del pecho para la lactancia. Entonces, como ya vimos, los estrógenos y la progesterona, como vamos a ver, tienen primero una secreción cíclica. Esta secreción cíclica tiene, junto con las hormonas gonadotróficas de la adenohipófisis, regulan el ciclo reproductivo femenino. Regulan a su vez la ovogénesis, que es la producción de óvulos, mantienen el embarazo, preparan las glándulas mamarias para la lactancia y promueven el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios femeninos. Es lo que van a hacer estas hormonas principalmente. Hay otras como la relaxina y la inhibina. La relaxina pues, va a aumentar la flexibilidad de la sínfisis del pubis durante el embarazo y va a ayudar a dilatar el cuello del útero durante el trabajo de parto y el parto. Y la inhibina va a inhibir la secreción de hormona folículo estimulante de la adenohipófisis. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo, entre otras cosas, un embarazo. Entonces, como ya vemos, el hipotálamo va a liberar hormonas liberadoras de gonadotrofinas. La adenohipófisis va a liberar la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y sobre los ovarios, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, va a aumentar el estradiol, que son los estrógenos, y va a haber una mayor sensibilidad de los folículos a la hormona folículo estimulante. Y estos, a su vez, como podemos ver, este aumento de la hormona folículo estimulante se va a encargar de que haya lo que es la fase folicular, de que empiece a madurar uno de estos óvulos. Conforme va cambiando la cantidad de hormona folículo estimulante sobre hormona luteinizante, pues a su vez va a producir la ovulación. ¿Sí? De esta forma, conforme aumenta el estradiol, aumenta en la hipófisis y al haber un aumento de los estrógenos, a su vez, va a haber un aumento de la liberación de hormona luteinizante y esta va a afectar a los ovarios y va a producir la ovulación. ¿Sí? Cuando este óvulo es liberado, pues bueno, el folículo va a convertirse en un cuerpo lúteo y este va a aumentar no solamente aquí va a haber una disminución de progesterona, ¿sí? Perdón, va a haber un aumento al momento de la ovulación del estrógeno y la progesterona. Y estos a su vez van a ocasionar que haya lo que viene siendo la fase secretora, hacer ese endometrio todavía mejor para, en dado caso de que se dé la implantación. Este aumento de la progesterona y del estradiol pues van a generar una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y va a disminuir la liberación de hormona liberadora de gonadotropina, que a su vez en la hipófisis van a disminuir la secreción de hormona folículo estimulante y luteinizante. Y en los ovarios, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues bueno, va a ocasionar una disminución del cuerpo lúteo y esto va a disminuir los estrógenos y la progesterona y ¿qué es lo que se va a dar? Pues ya la falta de estímulo para el crecimiento del endometrio y se va a llevar a cabo la menstruación. Entonces, todo esto este ciclo va a tener un ciclo ovárico, va a tener un ciclo endometrial, pero todo esto a su vez va a ser un ciclo hormonal. Y dentro de este eje, pues bueno, las hormonas liberadoras de gonadotrofina por parte del hipotálamo van hacia la parte anterior de la hipófisis, liberan hormona folículo estimulante luteinizante, afectan a las gónadas y ya la producción de andrógenos y estrógenos pues van a inhibir la capacidad de respuesta de las hormonas liberadoras de gonadotrofina sobre la apófisis anterior y a su vez van a inhibir la hormona liberadora de gonadotrofina en el hipotálamo. ¿Sí? Entonces de esta manera se va a dar una retroalimentación negativa.
Otro de los órganos que se van a requerir, que van a también a producir hormonas, ¿sí? Y es un órgano temporal, es la placenta. La placenta, pues obviamente es un órgano formado de manera temporal en el útero de las mujeres embarazadas y está formada por una parte fetal y una parte materna. El corion frondoso es la parte fetal y la decidua basal es el tejido materno, que viene siendo pues la transformación del endometrio posterior a la implantación de un óvulo fecundado, que en este caso sería parte de un blastocisto. Además de las funciones relacionadas con el sistema respiratorio, excretorio y de nutrición del feto, que es lo que hace la placenta, el feto se nutre a través de la placenta, ¿sí? Produce diversas proteínas y hormonas esteroides que ayudan a mantener el embarazo y allanan el camino para el parto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La placenta, en los primeros momentos del embarazo, el embrión en desarrollo produce una hormona denominada gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Y con posterioridad la produce la parte fetal de la placenta. Como podemos ver, hay una parte fetal, ¿sí? Y una parte materna. En este caso, el corión viene siendo la parte fetal y la decidua viene siendo la parte materna. Entonces, la gonadotropina coriónica humana estimula los ovarios para que estos sigan produciendo estrógeno y progesterona. ¿Y estas qué funciones tienen? Como ya vimos, el estrógeno y la progesterona se van a encargar de que el endometrio no se pierda. Mientras haya niveles de estrógeno y progesterona, ese endometrio se va a mantener ahí, ¿sí? Cuando no lo hay, viene en el caso de un ciclo normal, viene la menstruación. Más sin embargo, esta hormona, la gonadotropina coriónica humana, se va a encargar de que haya estrógeno y progesterona y a su vez no haya desprendimiento del endometrio. Más o menos en el tercer mes del embarazo, la placenta produce ya el estrógeno y la progesterona. Y con esto ya los ovarios dejan de tener función, dejan de tener esa secreción, ¿sí? Dejan de tener esta función. Ahora, se mantiene también el endometrio y se preparan a las glándulas mamarias, a los pechos, para producir leche, ¿sí? Entonces, en la placenta podemos ver que esta gonadotropina evita la degeneración del cuerpo lúteo hacia el tercer o cuarto mes y de esta manera va a producir estrógenos y progesterona que van a mantener el endometrio durante el embarazo, van a preparar las glándulas mamarias para la lactancia y al cuerpo de la madre para el nacimiento del bebé. Asimismo, este cuerpo lúteo en el ovario va a producir relaxina, ¿sí? ¿Y esa relaxina qué va a hacer? ¿Sí? Esa relaxina también va a ayudar a que se prepare la pelvis, en este caso la sínfisis del pubis y el cuello del útero para el trabajo de parto, ¿sí? La misma placenta también va a liberar somatomamotropina coriónica humana, que va a preparar las glándulas mamarias para la lactancia, va a favorecer el crecimiento por medio del aumento de la síntesis de proteínas y va a disminuir la utilización de glucosa, ¿sí? Utilizando más ácidos grasos para el ATP. Y la hormona liberadora de corticotropina va a determinar en qué momento va a iniciar el parto, pero también va a incrementar la secreción de cortisol en las glándulas suprarrenales, que es para prepararnos para una situación de estrés. Muy bien. Las gónadas, las hormonas masculinas, la hormona principal producida y secretada por los testículos es la testosterona, ¿sí? Un andrógeno u hormona sexual masculina. Esta testosterona estimula el descenso de los testículos antes del nacimiento, regula la producción de espermatozoides y estimula el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos secundarios, ¿sí?
En el adulto, pues la testosterona resulta necesaria para la producción de esperma, ¿sí? ¿Qué es lo que quién estimula la secreción de testosterona? Pues bueno, va a ser la hormona folículo estimulante y la luteinizante, más la luteinizante, quienes van a estimular la secreción de esta hormona, ¿sí? Y esta hormona va a ser la que va a cumplir con todas esas funciones, ¿sí? ¿Quién lo va a inhibir? Bueno, la inhibina va a inhibir la secreción de folículo estimulante, que básicamente va a hacer que disminuya la producción de espermatozoides, que es otra de las hormonas testiculares que se pueden presentar. Sin embargo, prácticamente después de la pubertad, la testosterona se produce prácticamente durante toda la vida del varón. Otra de las glándulas que tenemos en el organismo es la glándula pineal u órgano de Plinio, ¿sí? Esta glándula es una glándula pequeña con forma de cono que está en el tercer ventrículo con un peso de 100 a 200 miligramos, en esta parte, en lo que es cerca del tercer ventrículo, que es una de las partes del sistema de conducción de líquido cefalorraquídeo del organismo. Entonces, esta glándula básicamente secreta melatonina, que es una hormona derivada de la serotonina, que es un neurotransmisor. Y esta melatonina nos va a ayudar al reloj biológico que tenemos, ¿sí? Que está controlado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ¿Y esto qué tiene que ver? Primera, el hipotálamo también, acuérdense que regula ciertas emociones. ¿Y por qué? Y tiene algunas acciones hacia el quiasma óptico, y esto tiene que ver con la regulación, ¿sí?, de los ciclos circadianos. Cuando hay oscuridad se libera más melatonina, ¿sí? Y cuando es de día, ¿sí?, disminuye su producción. Entonces, las neuronas de la retina van a ayudar con estos ciclos de luz y obscuridad. Y de esta manera nosotros podemos tener está involucrada la melatonina en el ritmo biológico, en los ciclos de claros y oscuros, que son los que se van a encargar también de ayudar a mantenerlos, ¿sí? Porque al haber oscuridad tenemos que dormir y eso va a ayudar a la reparación del organismo o a otro tipo de mecanismos, ¿sí? Por eso nosotros somos susceptibles a ellos. Entonces, la glándula pineal con la secreción de melatonina tiene que ver con los ritmos biológicos, los ciclos de claro, oscuro. Y el timo. El timo es una glándula que se encuentra en el tórax superior detrás del esternón. Este órgano básicamente crece durante la niñez, pero tiene una regresión progresiva hasta después de la pubertad. El timo va a producir una hormona que se llama timosina y esta va a ser fundamental para el desarrollo de un grupo especial de glóbulos blancos que se llaman linfocitos T o células T, y tiene mucho que ver en la respuesta inmune. Los linfocitos T, digamos que ahí es una escuela, entonces gracias al timo son capacitados y de esta manera van a tener funciones específicas dentro del sistema inmune. Espero que esta plática haya sido de tu agrado. Cualquier pregunta, estamos tus profesores ávidos de conocer tus dudas para podértelas resolver. Y si no, tenemos ahí a nuestros grandes amigos, nuestros libros de texto para resolverlos. Muchísimas gracias por su atención.